En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Facultad de Historia por la invitación a participar en estas jornadas de orientación profesional que llevan años ya organizando. Para nosotros, el área de empleo y emprendimiento, es un placer colaborar con ellos, con vuestra facultad, porque nos permite acercarnos más a los estudiantes y futuros titulados. Soy Reyes Fernández, técnica en orientación laboral del área de empleo y emprendimiento, y mi finalidad en esta charla va a ser ayudaros a planificar vuestra búsqueda de empleo para aumentar las probabilidades de éxito y de encontrar un empleo que se ajuste a vuestro perfil, que se ajuste a vuestras preferencias. Como veis ahí, probablemente aumentéis vuestras probabilidades de inserción laboral si conocéis las oportunidades del mercado laboral, si habéis trabajado vuestra empleabilidad y si conocéis las técnicas o habilidades de búsqueda activa de empleo. Debemos conocer las tendencias del mercado laboral para adaptar nuestro perfil a esas demandas, a esas tendencias, y debemos optar por la actualización o el reciclaje. Si adaptamos nuestro perfil a través de la actualización, por ejemplo, formativa, o con la búsqueda de una primera experiencia profesional a través de una práctica, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra empleabilidad o la capacidad que tiene una persona para obtener o mantener un empleo. Obviamente, como estaré en búsqueda activa de empleo y las personas que se dedican a la selección recibirán, por ejemplo, muchas candidaturas, muchos currículums, tengo que dominar las técnicas de búsqueda activa de empleo para, por ejemplo, saber realizar un currículum eficaz y destacar de entre todas las candidaturas en ese proceso de selección. Por lo tanto, voy a insistir en que necesitáis realizar un proyecto profesional de empleo, porque la búsqueda activa de empleo requiere planificación, tiene sus propias estrategias, requiere tiempo y sobre todo requiere ánimo, porque a veces los resultados tardan un poco de tiempo en aparecer. El proyecto profesional tiene básicamente 4 pasos. El primero de ellos es el autoconocimiento. Tengo que conocer cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles para minimizar estos puntos débiles o encontrarles la solución, como puede ser esa recualificación, y para potenciar los puntos fuertes. Puntos fuertes y puntos débiles, sobre todo referidas a la formación, a la experiencia y a las competencias. Pero ¿cómo sé que un punto es fuerte o un punto es débil? Pues generalmente lo sé porque mis puntos fuertes será que se adecúan a las tendencias del mercado laboral y mis puntos débiles son aquellos que no cumplo para esos puestos de trabajo que estoy encontrando a través de los posibles canales que puedo usar para encontrar empleo. En esa infografía que tenéis ahí hay 10, pero son muchos más. Y como pueden ser muchos más, por eso también aquí podéis consultar algunos elementos que podéis usar para valorar cuáles de esos canales voy a usar y voy a estar consultando de forma asidua o no. Yo, por ejemplo, os recomendaría apuntaros al Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo, no solo por las posibles ofertas a las que os podáis candidatar, sino porque para algunas de esas ofertas y sobre todo para ofertas que requieren personas sin experiencia y jóvenes, el primer requisito es estar apuntado como demandante de empleo y si no estoy ya no llego a esa oferta. Y segundo, aunque me entere hoy de esa oferta y me vaya a apuntar hoy como demandante de empleo, tienen prioridad aquellas personas que llevan más tiempo apuntadas como demandantes de empleo. Otro de estos canales que yo recomiendo evidentemente usar son los contactos personales, los portales de empleo, pero los que se llaman verticales o especializados, que después veremos algunos a continuación, y también las redes sociales, sobre todo el LinkedIn y evidentemente teniendo siempre ese LinkedIn actualizado y bien elaborado. Aquí tenéis ejemplo de páginas web que también podéis visitar para obtener información sobre perfiles, cursos, becas, contratos. En este caso, aquí está sobre todo para obtener webs que son ejemplo de posibles otros fuentes de información sobre salidas profesionales muy concretas de cada uno de vuestras titulaciones. Si yo quiero trabajar en temas relacionados con el patrimonio cultural en España,
o en Galicia debería visitar estas páginas web no solo porque tengan este tipo de información, sino porque también tienen publicaciones a través de las cuales yo puedo deducir dentro de las posibles oportunidades que marque el patrimonio cultural, cuáles son las que en este momento están creciendo, para entonces yo especializarme en ello o buscar ofertas de empleo en ese campo. Si por ejemplo, a mí lo que me interesara es el turismo, porque estoy estudiando el doble grado en turismo y geografía e historia, pues igual debería visitar páginas web de este tipo para lo mismo, conocer cómo está evolucionando el mercado laboral y por lo tanto ver aquello que yo necesito potenciar o aquello que yo necesito minorizar para tener un perfil profesional lo más adecuado a estas tendencias que marca el mercado laboral. Como os indiqué antes, uno de los canales con los que debéis usar para encontrar ofertas de empleo son los portales de empleo. InfoJobs, obviamente, que es generalista, pero sobre todo debéis utilizar los portales de empleo verticales o especializados. Aquí están algunos ejemplos de portales especializados por sectores de actividad. Si me interesa el turismo y las relaciones públicas, aquí tenéis algunos ejemplos. Si me interesara la docencia, no solo la docencia relacionada con el empleo público, sino otro tipo de docencia que puede ser en centros privados, academias y demás, pues por ejemplo tenemos estas ofertas de empleo. Estos portales de empleo. Si me interesara bibliotecas y archivos, pues aquí tenéis dos ejemplos, aunque hay muchos más. Y si me interesara trabajar en el sector público y que de un solo vistazo pues tuviera, por ejemplo, la información de de todas las oposiciones que hay para secundaria relacionadas con la docencia de la geografía e historia, pues por ejemplo podría utilizar estos enlaces que hay aquí en estas páginas web. Como soy consciente de que probablemente quien está consultando este vídeo, quien está visionando este vídeo, sois personas que casi no tenéis experiencia, por eso me he fijado sobre todo en estas páginas web que son para obtener una primera experiencia, sobre todo a través de prácticas. Podéis consultar cualquiera de ellas, registraros en aquellas en las que se os pide registro y veréis ofertas o convocatorias de prácticas. Si es para titulados son remuneradas siempre o casi siempre, pero evidentemente, como os dice el título, estos son canales generalistas y habrá convocatorias para cualquier titulación universitaria. Y en el caso de que os gustara empezar vuestra carrera como investigadora, pues también podríais ver estas convocatorias que suele sacar el CSIC en esta página web, aunque generalmente ya se exige igual el título de doctor o estar haciendo un doctorado. Aquí tenéis más prácticas, más webs que ofertan prácticas, porque sigo insistiendo que entiendo que es la forma más fácil de que adquiráis una primera experiencia profesional. El siguiente paso, el tercero, para realizar el proyecto profesional es identificar mi objetivo profesional, porque de esa forma guiará mi búsqueda activa de empleo. Podré identificar más fácilmente aquellos empleos a los que puedo y también quiero optar. Tengo que comparar si mi perfil se adecúa o no se adecúa a las necesidades del mercado laboral. ¿Cómo se redacta ese objetivo profesional y para qué sirve? Pues sirve para encontrar no solo la ocupación que mejor se encaja con mi perfil, sino para esta planificación que tengo que hacer a través de mi proyecto profesional. Y además lo podemos emplear para ponerlo en el inicio del currículum y también nos vale para poder responder a algunas de las preguntas que me hacen en la entrevista, como por ejemplo, que me defina. Me puedo definir, por lo tanto, a través de mi objetivo profesional. ¿Cómo se redacta el objetivo profesional? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Un ejemplo muy básico y después ya dos ejemplos concretos para personas que evidentemente cumplen lo que aquí se establece. Por ejemplo, pues yo quiero un empleo en la empresa X si se conoce y si no, en empresas que trabajen en este sector, en el que aplicar mi grado bien de geografía e historia o bien del doble grado en geografía, historia y turismo, mi dominio de lo que dominéis, mis conocimientos de pues algún conocimiento específico que estas empresas
puedan necesitar, así como mi, en este caso, capacidad negociadora, pero podéis destacar cualquier otra competencia transversal que poseéis, y generalmente es importante establecer qué es lo que queréis conseguir. Ejemplos más concretos, bueno, pues tenéis aquí uno para geografía y otro para el doble grado en geografía, historia y turismo. Evidentemente, insisto, estos están pensados para una persona imaginaria y en la que igual pensáis que cumple muchos requisitos, y puede ser verdad, pero seguramente que vosotros también tenéis y poseéis muchos puntos fuertes en los que podéis vender y que podéis determinar o que podéis usar para establecer estos objetivos profesionales. Todo esto me va a llevar a elaborar mi proyecto profesional, que, como veis, empieza poniendo muy claro cuál es mi objetivo profesional. El proyecto profesional es un plan detallado en el que voy a establecer los pasos que voy a seguir para alcanzar este objetivo profesional, que se concreta, como habéis visto antes, en un empleo o grupos de empleos que yo quiero desempeñar. Evidentemente, este proyecto profesional siempre tiene que estar adaptado al mercado laboral, tiene que ser realista, o sea, tiene que ser alcanzable, realizable, implica tomar decisiones lo más razonadas posibles. El resultado de todo este proyecto y de este balance que se hizo previo puede ser que sí existan puestos de trabajo que corresponden a mi proyecto profesional. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es iniciar mi búsqueda activa de empleo y dominar esas herramientas. También puede pasar que encuentre los puestos relacionados con mis motivaciones, pero no con mi experiencia o mi formación. Por lo tanto, habrá que buscar una formación complementaria o una práctica para titulados. Y pudiera ser que se encontraran puestos relacionados con la formación y con la experiencia, pero no con mis motivaciones. Yo hoy os pongo en negrita que hay que seguir buscando, porque yo sí que creo que lo óptimo es trabajar en aquello en lo que me gusta. Pero también a continuación os pongo en interrogaciones la frase en la que dice que no es buena idea optar a un trabajo que no me vaya a gustar. ¿Y por qué lo pongo en interrogaciones? Porque cada uno tiene que pensar en su situación. Igual necesitamos trabajar, por lo tanto, pues igual no hay que seguir buscando y hay que trabajar en ese empleo. Y también, además, es que de cualquier empleo vamos a sacar competencias que podemos reflejar en nuestros currículums y que podemos transmitir en las entrevistas de selección que nos hagan, y por lo tanto podemos estar mejorando nuestra empleabilidad. A continuación os voy a presentar las salidas profesionales para el grado en Geografía e Historia y para el doble grado en Turismo y Geografía e Historia, para que abráis los ojos a nuevas posibilidades y no solo a las salidas consideradas más tradicionales. Como veis ahí, para la historia, las salidas profesionales tradicionales son historiador, arqueóloga, profesor, profesora de la historia, investigadores de la documentación histórica, gestión de patrimonio, trabajar en archivos y bibliotecas, trabajar en museos, y el empleo público, pues auxiliar de bibliotecas, conservador de archivos públicos o de museos. Pero debido a que el objetivo fundamental de la historia es construir y transmitir un conocimiento racional y crítico del pasado a fin de que el individuo y la sociedad en general puedan comprender su presente, es por ello que hoy por hoy la persona que estudia historia puede encontrar acomodo en otros nichos laborales muy diversos. Por ejemplo, ya que articuláis vuestro trabajo siempre desde la perspectiva humana, y que conocer nuestro pasado histórico puede hacer que no cometamos grandes errores en el presente, pues es por ello que para la gestión de proyectos internacionales públicos o privados o para la asesoría de relaciones internacionales, el perfil de un graduado en historia o un graduado en geografía e historia pues está muy buscado. Evidentemente, hemos visto antes puestos de trabajo relacionados con el patrimonio cultural, pero aquí está puesto como una nueva salida profesional el agente de desarrollo local, porque ahora el patrimonio cultural se usa como excusa para la creación de crecimiento, para la creación de empleo, y como un recurso de crecimiento económico, pues por ejemplo, para un determinado ayuntamiento. También la industria cultural ha pasado a ser un yacimiento de empleo. ¿Por qué? Porque el sector del turismo ha virado, sobre todo en el norte de España, del turismo de sol al turismo del contenido cultural. Y por eso
guía turístico, animador o animadora cultural e intérprete de sitio, pues son salidas laborales en los que los graduados en Geografía e Historia tienen cabida y obviamente también tienen cabida aquí el doble grado en Turismo y Geografía e Historia. También debido a una política europea en la que se subvencionó la digitalización del material cultural, pues también ha aumentado el número de personas que se dedican al asesoramiento y gestión cultural en instituciones públicas y privadas, a la elaboración y supervisión de materiales de contenido histórico en soporte electrónico o a ser documentalista en medios de comunicación. Seguramente estaréis pensando, aquellos que os gusta la historia, que os gustaría trabajar igual en alguna de estas salidas novedosas, pero que creéis que no tenéis y no cumplís con ese perfil. Probablemente al 100% no, y sea necesario pues, realizar algún tipo de especialización. Pues para ello tenéis aquí ejemplos de másters con los que podéis especializaros y simplemente os los dejo ahí como una posibilidad. Los que están resaltados en ese color, digamos, mostaza, son esos másters que se organizan en la Universidad de Vigo. De esos 5 campos que estaban identificados en la diapositiva anterior, en esta gráfica en la que se ve la evolución desde que este observatorio que tiene el Colegio Oficial de Geógrafos inició los estudios desde el 2003 hasta el 23, o sea, hace una evolución de 20 años, se ha visto que el que mayor aumento ha obtenido son aquellas con ofertas de empleo, contrataciones, salidas que tienen que ver con las tecnologías de la información geográfica. Y aquellas en las que ha habido un descenso son las que tienen que ver con el medio ambiente y con el desarrollo económico y territorial. Dentro de las ofertas o de las salidas en el área de las tecnologías de la información geográfica, ha habido un aumento muy importante en este último estudio, que incluso ha llevado a incorporar una nueva categoría, que es la relacionada con la programación y el análisis espacial avanzado. Dentro del área de la planificación territorial y urbanística, cabe destacar que todo lo que tiene que ver con la movilidad, transporte y logística, con el análisis sociodemográficos, con la planificación urbanística y con la planificación territorial, pues digamos que estas son las salidas más importantes dentro de este sector. Sin embargo, a pesar de que ha aparecido una nueva área, que es el estudio y la planificación en espacios forestales, aún es muy novedosa y tiene pocas ofertas relacionadas con ese campo. En cuanto al área de desarrollo territorial, destaca esa nueva categoría que veis ahí, iniciativas ligadas a sistemas agrarios, y los menos destacados, como veis, son lo que tiene que ver con la cooperación internacional, con todo lo que tiene que ver con el geomarketing. Sin embargo, si os interesa seguir trabajando en el desarrollo territorial, agentes de empleo, todo lo que tiene que ver con la planificación y gestión de políticas que tengan que ver con la participación ciudadana, otra vez el turismo, pues son donde podéis encontrar mayor número de ofertas de empleo. Evidentemente, una de las preocupaciones de nuestra sociedad actual es el medio ambiente. Por eso crecen los trabajos relacionados con las evaluaciones ambientales estratégicas seguidos de aquellos estudios de impacto ambiental. E incluso se ha añadido una nueva categoría en este nuevo informe que se llama análisis vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, aquí tenéis otro grupo de empleos en lo que podéis dedicaros a aquellos que os interesa más trabajar en la geografía y en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. También existen trabajos relacionados dentro de la titulación de Geografía e Historia con la sociedad del conocimiento. En este campo, evidentemente, lo más importante son la educación, como veis aquí, las salidas más importantes es la educación, también la investigación y se ha añadido un nuevo campo que es trabajo en medios de comunicación. Como ya hemos hablado antes, para las salidas profesionales más novedosas de la historia, igualmente en geografía pudiera ser necesario realizar algún tipo de formación complementaria.
Ahí tenéis ejemplos de formaciones complementarias, sobre todo másters, que podéis realizar, pero y lo mismo que anteriormente, aquellos que están destacados en Mostaza, pues son aquellos másters que se pueden cursar en la Universidad de Vigo. Disculpad, ¿y por qué tienen que ser personas a las que les guste tener un gran trato por el público y ser extrovertidas? Porque en las acciones generalmente o los trabajos que tienen que ver con el turismo implica un poco tanto permanente con las personas e implica que tenemos que generar un ambiente de relax y de diversión y por eso es necesario tener ese espíritu aventurero y ser una persona extrovertida y que nos guste el trato con el público. Complementario a todo esto, es imprescindible tener conocimientos en lenguas porque trabajamos con personas generalmente extranjeras. Bueno, turismo, salidas profesionales. Pues ahí tenéis un ejemplo. La administración pública, guía turístico, técnico de turismo, la docencia. En el ámbito del alojamiento, pues dirección y subdirección de hoteles, de camping, jefe de recepciones, de animación, responsables de administración comercial, de reservas. Si nos interesa más la intermediación, pues podemos organizar paquetes turísticos, podemos ser responsables de productos o responsables de central de reservas. Y si queremos trabajar en el ámbito del transporte y la logística de pasajeros, pues podemos, por ejemplo, ser jefe de oficina, técnico de atención al cliente. Si nos interesa la planificación y gestión de destinos, pues podemos dirigir una oficina de turismo. Si nos interesa el ámbito de producto, pues podemos ser, por ejemplo, organizador de eventos. Y si nos interesara la consultoría, pues podemos a través de nuestra propia consultoría o trabajar para otros, crear y diseñar productos turísticos para potenciar la competitividad de empresas o de destinos en alguna de estas salidas profesionales. Muchísimas gracias. Esos son mis datos de contacto. Si queréis tener o ampliar esta presentación o ampliar su contenido, no tenéis más que dirigiros a mí a través de este correo electrónico y os la hago llegar para que tengáis esos enlaces, por ejemplo, los activos. Y si queréis tener una sesión de orientación laboral conmigo para que os ayude a clarificar, por ejemplo, vuestro objetivo profesional o reviste vuestro currículum, pues sin ningún problema solicitad esta entrevista y nos veremos o bien presencialmente, que estamos en el campus de Vigo, como veis ahí, o si no a través de una entrevista virtual, a través del campus virtual de la UVigo. Muchas gracias de nuevo y ánimo con vuestra búsqueda de empleo porque vuestra titulación os abre las posibilidades a muchas salidas profesionales.